Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Hace 2 semanas atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el recorte de más de $98 millones a 32 universidades y escuelas politécnicas públicas. Esto en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19 en el país. A través de su cuenta de Twitter, el organismo señaló que esta decisión podría tener repercusiones desde un enfoque de derechos humanos. Frente al recorte presupuestario, estudiantes, docentes y otros trabajadores de las universidades públicas continúan con acciones de rechazo. Varias han sido las movilizaciones que se han registrado pese a estar en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El pasado 28 de mayo de 2020, la Corte Constitucional escuchó a las partes involucradas en las demandas por la reducción de alrededor de $90 millones del presupuesto de 32 universidades públicas del país. Miembros de organizaciones sociales, universidades, economistas y abogados expusieron la situación en la que se encuentran las instituciones de educación superior por la disminución del presupuesto. Sobre este y otros temas hablaremos con Vinicio Vaquero, ex viceministro de Gestión Educativa. Bienvenido. 8:42, estamos ya listos para iniciar nuestro diálogo con Vinicio Vaquero. Él fue viceministro de Educación. Y claro, el tema sigue candente porque incluso el propio presidente de la República hizo un pronunciamiento respecto de su denuncia, de que se iban a destinar $10 millones para comprar desayunos escolares mientras la costa, el régimen costa, estaba en vacaciones. Y yo creo que ese pronunciamiento del presidente Moreno amerita una aclaración suya, ex viceministro. Buenos días, ¿cómo está? Sí, buenos días. Bueno, muchísimas gracias Radio Pichincha Universal. Efectivamente, han habido algunos desacuerdos con la señora ministra, ¿no? Ella me pidió la renuncia y yo inmediatamente, pues, la di paso con un texto en mi renuncia de un par de frases, un par de oraciones que eran dirigidas a ella, ¿no? Lastimosamente se filtró y a los medios públicos estamos viendo. Pero la esencia, en el tema que usted habla del desayuno escolar, ella ha dicho que yo no firmo contratos, que no se trata de un contrato. Efectivamente, no se trata de un contrato. Esos contratos datan de fines del año 2016, me parece, pero se hacen órdenes de compra y órdenes de entrega. Y un poco lo que yo no estuve de acuerdo es que se hagan órdenes de compra para la costa en un periodo vacacional o sin la presencia actualmente de los niños. El número 10 millones les pareció a toda la ciudadanía grande, ¿no? Pero en realidad, cuando está funcionando Sierra y Costa, lo que yo no diría se gasta, se invierte en desayuno escolar, son $18 millones mensuales. Y claro, ese es el valor. En consecuencia, era la compra para la costa en ese periodo de pandemia. Yo me opuse, pero también, ventajosamente, todos los gremios de los maestros se opusieron. Y eso hizo que se detengan todos los gremios, no solo por el hecho sino porque eso implicaba la movilización, en un momento en el cual estábamos quédate en casa, la movilización de padres de familia para recibir esos desayunos escolares. El riesgo era demasiado grande, yo así lo manifesté a la ministra en ese momento, y en los últimos días, pues, con el inicio de clases no presenciales, nuevamente vino esa presión en ese sentido. No hay más en eso, pero a mí lo que sí me preocupa, y realmente es un tema de fondo, y eso consta en el informe de fin de gestión que yo dejé, que fue adjunto a la renuncia, es el recorte presupuestario. Hace un momento yo escuchaba que ustedes hablaban de los casi $100 millones para las universidades. Solo en las áreas vinculadas al viceministerio de gestión, y eso consta con detalle de las partidas y demás. Si nosotros consideramos recorte presupuestario, la diferencia entre presupuesto aprobado y presupuesto codificado a una determinada fecha, pues a esa fecha el recorte
no de todo el ministerio, del área que yo manejaba, del Ministerio de Gestión Educativa, que por cierto es la que más recursos maneja, era de 900 millones de dólares. 900 millones de dólares. 500 millones de dólares en inversión y 400 millones de dólares en gasto corriente. En mi criterio, eso hace que el Ministerio de Educación sea absolutamente inviable. Y en ese sentido, pues, para mí me agradó que el presidente de la República, en su informe a la Nación el 24 de mayo, diga que él va a apoyar la entrega de uniformes, la entrega de textos, continuar con los procesos de reaperturas de escuelas comunitarias, la alimentación escolar. Pero la realidad es que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con uniformes para el régimen Sierra, nos quitaron los 40 millones de dólares. Para lo que tiene que ver con textos, nos quitaron todo el dinero. Para lo que tiene que ver con alimentación escolar, precisamente nos quitaron 100 millones de dólares. Es decir, lo que quedó allí es para apenas 2 meses, no sé si estimaron que vayan a reiniciar los niños en el mes de noviembre. Entonces, en esas condiciones, pensar que nosotros sin recursos podíamos invertir en la cosa si los niños no están asistiendo a clases en forma presencial, pues obviamente prefiero no hacer comentarios, pero la respuesta es clarísima, ¿no? Entonces, esa es la situación. Yo muchas veces le manifesté a la ministra que era igual de ministro que cualquiera de sus colegas, que la responsabilidad como ministro de Educación es ¿qué cosa? La defensa de la educación. Yo soy una persona que tengo una trayectoria, fui rector de la Politécnica Nacional, fui presidente del CONESUB, dirigí la educación superior del país 6 años, y pues yo no estoy aquí no había estado por el cargo, sino por un compromiso por la educación a la que amo y a la que hasta el fin de mis días defenderé. Y esa es la verdad. Señor Baquero, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Con este panorama que usted nos acaba de describir, se evidencian ya los problemas. Mire cómo se realizó la inauguración del año lectivo en la costa de forma virtual con fallas en la conexión. Y en esa realidad es la que se están desarrollando las actividades escolares de fin de periodo ya en el régimen Sierra y Amazonía. Y con esa es la que empezaron los estudiantes en la costa. ¿Qué futuro le espera a la calidad de la educación bajo esas circunstancias durante estos meses que todavía tenemos que soportar la emergencia sanitaria? Hay muchísimas dificultades en conectividad, hay muchísimos estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo electrónico elemental para tener las clases, como le llama o como le gusta al Ministerio de Educación llamar las clases desde casa, no clases virtuales, no clases en línea. ¿Cómo entender que esta situación esté pasando y qué riesgo significa para la calidad de la educación lo que estamos viviendo? Bueno, también ahí hubo desacuerdos, sí. Ustedes recordarán que el COE Nacional inicialmente resolvió que las clases no presenciales en el régimen Costa se iniciarían en el mes de julio. La ministra, pues, consideró que tenía que ser el 1 de junio. Para mi manera de ver, eso es absolutamente prematuro, no solo por el tema pedagógico en sí mismo, sino también porque en la costa y especialmente en Guayaquil acabamos de vivir una crisis sin antecedentes en la historia del país. Digamos, los niños, los jóvenes, los maestros, los padres, a lo mejor han tenido a alguien que falleció. Entonces, emocionalmente era totalmente impráctico esa solución. Ahora bien, con respecto a lo que usted me pregunta específicamente, yo creo que hay una confusión. Bueno, mi profesión, mi carrera como tal es informático. Yo fui decano de Ingeniería de Sistemas durante muchos años, 3 periodos en la Politécnica Nacional. Conozco lo que es educación virtual y hay una confusión que se ha dado aquí. Creer que, por ejemplo, nosotros en este momento estamos en un sistema de educación virtual es falso. Educación virtual no es precisamente el tener acceso a una videoconferencia, como se cree. No es el uso de Zoom, no es el uso de Teams. En educación virtual lo que se tiene es una plataforma específica para educación donde se simula el aula, por eso se llaman aulas virtuales, donde existen una serie de recursos académicos adicionales, simulación de pizarras, etc. Es todo un contexto. El Ministerio de Educación sí tiene educación virtual,
limitada, que la manejamos nosotros en lo que es los programas de educación de adultos, todos ABC. Entonces, por decirle algo, en el bachillerato, sí tenemos programas de estudio y tenemos las aulas virtuales con Moodle, en ese caso, pero eso era restringido para los adultos. A tercero de bachillerato, por ejemplo, tenemos 10.000 estudiantes, lo que ampliamos la capacidad a 80.000 estudiantes, pero únicamente en ese contexto. Entonces, en este momento, pensar que la educación va a ser solventada a través de educación virtual es incorrecto. Por otro lado, hay una confusión en los términos. Fíjese, por definición, la educación en casa es cuando un padre de familia dice, yo asumo la educación de mis hijos, y entonces se le autoriza para que él asuma la educación de sus hijos en la casa. No es el esquema que se está planteando en este momento. Y yo reconozco, y todos conocemos, que frente a la pandemia no tenemos experiencia, que no estamos preparados, que ningún país del mundo está preparado. Pero lo que yo sí reclamo es transparencia, decir la verdad a la ciudadanía, decir, miren, no estamos preparados para esto, vamos a ver cómo nosotros salimos adelante. Y tenemos todavía algo mucho más grave que resolver, que es qué pasa cuando los niños retornen a clases presenciales. Si manejamos un esquema de distanciamiento social, ya no podemos tener aulas de 40, tendremos que tener aulas de 25 estudiantes. Entonces, frente a eso, sí se ha estado trabajando, yo impulsé el buscar un mecanismo de combinación entre lo presencial y los apoyos de educación abierta, que no necesariamente es vía internet, sino con otros tipos de recursos educativos. Y así se está planteando el que cada paralelo se convierte en dos, se divide en dos, y los niños puedan asistir unos lunes, miércoles, otros martes, jueves, el viernes tendrían que realizarse tutorías, de tal manera de que nuestra capacidad de infraestructura, nuestra capacidad también de maestros, que necesariamente van a tener que incrementarse en algo, pueda solucionar ese problema. La problemática es muy grave, y a mí lo que realmente me duele como educador que he sido toda mi vida es ese recorte masivo en el presupuesto. Ya van dos, ingeniero Vaquero, ya van dos diferencias de fondo y sustanciales las que usted tuvo con la ministra, la del desayuno escolar, y la de la educación virtual, que no son temas cualquiera, son temas fundamentales en el desarrollo del ministerio. Pero usted dijo algo que es importantísimo, dijo que el ministerio, con esta reducción de 900 millones, es un ministerio inviable. A esto se suma el decreto presidencial que reforma la Ley Orgánica de Servicio Público con respecto a la reducción de la jornada laboral de los maestros. Y es decir, van a ganar un 16.6% menos de sus salarios. En semejante situación, todo el mundo sabe que los maestros ahora trabajan más que antes, por la pandemia. También me imagino que estaba en desacuerdo con aquello. Si alguien está consciente de eso, soy yo. Como le digo, le pregunto. Mi origen académico viene de esa área, precisamente, digitalización, informática, sistemas, esa ha sido mi vida, es mi profesión. Entonces estoy perfectamente bien. Otro desacuerdo de fondo, pero es consecuencia del presupuestario, por supuesto, es la reducción en el número de horas laborales de los maestros, que realmente han sufrido mucho en toda esta etapa. Imagínense el momento en el que pensaban, ellos no son millennials para agarrar y cambiar toda su manera de pensar. Entonces, ¿qué es lo que los maestros han hecho? Mandar trabajos y tareas a los niños a través de ¿qué? De recursos educativos que están en la nube. Pero esos recursos educativos son programas que no tienen nada que ver con la parte curricular. Entonces, yo lo que pido es transparencia. Y cuando se produjo ese recorte, cuando se produjo sobre todo el tema de reducción salarial en los maestros, que es en definitiva lo que ocurre, yo le dije, Montserrat, lo que nos han hecho es darnos un gancho al hígado a la educación. Y pues estábamos y ella estaba, y nuestra relación era muy cordial en ese sentido. Y yo le decía, mira, Montserrat, no podemos continuar en esta forma. Me sorprendió su llamada telefónica para pedirme la renuncia. Está en todo su derecho. Pero yo también tengo que decirle al país lo que está ocurriendo. Yo creo que esa es mi obligación.
Ingeniero Baquero, en estas circunstancias, ¿usted cree que por todas las dificultades que se han experimentado en esta fase con la educación en casa, como lo llama la ministra, con la educación virtual, como se lo quiera considerar, los estudiantes en los diferentes niveles van a quedar con un vacío? A ver, por supuesto, yo creo que en el largo plazo, o en el mediano plazo al menos, podemos mejorar la calidad de la educación con el uso de tecnologías, pero no solo con el uso de tecnologías, por favor. Los niños en las zonas rurales, los niños en las zonas urbanas no tienen acceso a Internet. Usted ve que en el Ecuador en general, así tengamos el mejor Internet, a veces se nos cae. La situación no va para eso. Yo creo que el Ministerio de Educación, sobre la base de los semáforos, debería ir pensando en un retorno a clases presenciales, tomando como base lo que les planteaba a ustedes, es decir, una distribución de los horarios para tener una combinación, pero solo una educación virtual es absolutamente inconcebible y no es algo que sea real. De allí mi mensaje a la ministra. ¿Qué le decía? En primer lugar, si no tenemos, lo que yo quería decir es, ¿cuál es la principal gestión de alguien que administra algo público o privado? Conseguir recursos. Ni siquiera conseguir recursos, pero por lo menos no dejar que se los quiten. Esa es la principal. Entonces yo lo que le decía es que sin recursos, por más que nos hagamos castillos en el aire, no podemos llevar adelante la educación. Yo creo que lo que se está cometiendo en el país es un atentado contra el futuro de la patria. Y estoy absolutamente, yo soy una persona siempre comprometida con la educación, siempre comprometida con los procesos sociales, y pues no podía callar. Muchas gracias, ingeniero Baquero, por habernos permitido aclarar estos aspectos que en varias oportunidades, Liz, hemos conversado nosotros con la ministra de Educación, y ella ha dicho pues que todo está muy bien. Ojalá tengamos la suerte de conversar nuevamente en los próximos días. Gracias y que le vaya muy bien en su futuro en adelante, ingeniero Baquero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable, bien. Gracias. Este noticiero usted lo puede seguir por nuestra radio en internet www.pichinchacomunicaciones.com.es.